Bienvenidos todos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a hacer una pequeña actualización de cómo está la cartera en Trade Republic, que para los que no lo hayáis visto, os dejaré el vídeo por aquí, que más o menos hace cosa de un mes, una cosa así, subí el otro vídeo, y el valor de la cartera estaba en torno a los 11.700 euros, más o menos, ¿vale? Y aparte de ver la cartera, la idea de este vídeo es contaros un poco cómo me organizo yo mis finanzas y enseñaros en qué parte del camino hacia los famosos 100k estamos. Que como dice el socio de Warren Buffett, de Charlie Munger, hay que hacer lo que haga falta para llegar a estos 100k, que ahí es donde se empieza a notar de verdad el efecto del interés compuesto en lo que es la bola de nieve, digámosle, vamos. Bueno, de momento, si nos vamos aquí a la cartera en Trade, que bueno, para los que hayáis estado trabajando con Trade y haciendo vuestras inversiones ahí, habréis visto que durante estos meses que llevo sin subir nada, han metido cambios, pero a cascoporro. Pero bueno, como veis, la cartera desde el último vídeo, ahora estamos ya más o menos en los 14.200. Y vais a ver que aquí ha habido bastante ganancia, no solo de aportaciones, que no tengo el número, pero yo creo que más o menos ha sido en torno a los 2.000, una cosa así. También el mercado, aunque últimamente es verdad que con toda la incertidumbre que hay, pues ha estado un poco más volátil y ha estado cayendo un poco, sobre todo estos últimos días. Pero bueno, veis que en general, durante el mes más o menos, tenemos de rentabilidad del mes como un 1%, que son casi unos 200 pavos, que bueno, que a lo largo del mes veis que hemos estado incluso mucho mejor, pero bueno, que está bastante bien. Y en cuanto a lo que es el portfolio, más o menos la distribución, seguimos prácticamente... Bueno, si le apetece cargar, ahí. Seguimos prácticamente igual. Al final, yo ahora mismo como lo tengo, como no tengo mucho tiempo libre para analizar acciones ni ver muy bien dónde ponerlo y como el capital tampoco es tan grande, pues ahora mismo lo tengo en automático. Es decir, todos los meses, automáticamente nada más me llega mi salario, mando una parte a Trade Republic, que luego veremos cómo defino esta parte y cómo llevo el control. Y luego ya tengo en Trade Republic un plan automático de inversión en diferentes cosas. Tengo desde SP500, MSCI World, mercados emergentes, un poquito de todo. Bueno, si vemos la cartera, se sigue manteniendo el ratio que teníamos antes de... O sea, un 90% aprox en ETFs y luego en acciones tengo como un 8%, una cosa así. Y luego este pequeño trocito morado de aquí, que por si no visteis el anterior vídeo, básicamente aquí lo que tengo es un bono español que lo compré como mi primera inversión cuando estaba empezando y lo dejo aquí ya casi de forma sentimental, la verdad, porque lo que es aportar, vais a ver que aporta bastante poco. Si nos vamos ya luego a las posiciones, bueno, aquí vais a ver que estoy ciertamente bastante ponderado en el mercado americano, ¿vale? Mi idea es bajar un poco esta ponderación, porque sí que creo, y no es para nada un consejo de inversión, pero sí que creo que China, sobre todo en el medio y largo plazo, va a crecer bastante. Entonces quiero orientar también un poco hacia ahí la cartera, pero bueno, veis que ahora mismo tengo en torno al 30% en un S&P, luego tengo otro 30% en MSCI y MSCI ACWI. Luego aquí vais a ver que tengo una tercera posición que es casi del 9% de oro, que ahora vais a ver, pero es la posición, yo creo, de la cartera que mejor ha rendido estos meses, con todo el tema de la incertidumbre que está habiendo. Luego aquí otra pequeña posición, que es este de dividendos de acciones de Estados Unidos, que como veis es acumulativo, o sea que no reparte nada, pero ahí lo tenemos. Luego tenemos otro 4,44 en el Russell 2000, porque como creía que iba a haber una bajada de tipos, que efectivamente al final la hubo, pues esto vais a ver que también se disparó bastante. Y luego aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos un 4% en mercados emergentes, que esta es la posición que os digo que quiero empezar a construir un poco más. Y luego de aquí, bueno, entraríamos en el bono y ya en otras posiciones como más en empresas, ¿vale? Pero bueno, que esas no son tan importantes en el portfolio. Bueno, si vemos, desde que empezamos la cartera, que yo creo que fue más o menos por mayo, junio, una cosa así, llevamos un 8,67 de rentabilidad, con un beneficio de 1.100 euros, que bueno, no te cambia la vida, pero ya se empiezan a ver los primeros frutos de las inversiones. Y si vemos aquí, vamos a ordenar el rendimiento de las diferentes posiciones, desde las que peor han ido a las que mejor, vais a ver que de momento con Procter & Gamble no hay quien remonte. Si nos vamos a la acción, vamos a buscarla aquí, Procter & Gamble,
vais a ver que lleva un año bastante terrible, la verdad. Si nos vamos al gráfico y le ponemos en un año, veis que llevan una caída del 19%, pero bueno, sí que veo que es una empresa que es muy grande y en la que yo sí que creo bastante en sus productos. Entonces puede ser una buena oportunidad para comprarla barata, pero bueno, esto ya hay que mirarlo con muchísimo más detalle, no se puede decidir así como así. Pero bueno, si seguimos, veis que el segundo que en teoría ha rendido peor es el bono español, que ya os digo que no es así, pero con el cambio que hizo Trade de separar la parte de renta fija con la de renta variable, pues no han actualizado bien los gráficos y me sale como negativo, ¿vale? Pero en realidad esto lleva un positivo de más o menos esto, del 3,77, pero del 3,74, pero en positivo, no en negativo. Luego Realty Income, que bueno, aquí tenemos una pérdida que es absolutamente mínima, que simplemente con los dividendos que va dando mensual ya se ha compensado, pero bueno, que no está teniendo su mejor año. Y luego aquí tenemos otras como Coca-Cola, Microsoft, Berkshire, que llevan un crecimiento pero bastante relativo, que bueno, como veis tampoco tengo unas posiciones muy grandes, la verdad. Luego tendríamos el de los dividendos, que lleva un 5%, que la verdad que está haciéndolo muy bien, la verdad. Que al ser encima acumulativo y no repartir el dividendo y no tener que pasar por caja de nuestra famosísima Hacienda, pues el interés compuesto va creciendo mucho más. Va surtiendo efecto mucho más rápido, vamos. Que con una posición tan mínima como esta ni lo notas, pero bueno. Que ahí está. Luego tenemos aquí un Acui, un MSCI Acui, que también lleva casi un 5,5%. Luego tenemos un ETF centrado en empresas del sector tecnológico de Estados Unidos, que lleva casi un 6,5%, que este también lo está haciendo muy bien. Y eso que últimamente se ha resentido un poco. Lo mismo con esta posición del MSCI World, que esta fue la primera posición en ETF que abrí, yo creo, o la segunda, que bueno, aquí ya tenemos un poco más de capital, tenemos casi 3.000 pavos, y que llevan una rentabilidad de casi el 7%, o sea que lo está haciendo bastante bien este año. Luego tenemos los mercados emergentes, que como os decía, esta es la posición que más quiero empezar a crecer este año, porque sí que creo bastante, sobre todo en China. Pero como veis, ya está haciendo casi un 8% de rentabilidad de los mercados emergentes, o sea que bastante bien. Una pena que tenga la posición tan pequeña. Luego el SP500, que bueno, aquí tengo dos, pero que vienen a ser lo mismo, ¿vale? Esto fue porque me equivoqué al comprar y compré una aparte, pero bueno. Que veis que aquí tenemos una posición ya más grande, que son casi 4.600 pavos en total, y que lleva una rentabilidad de en torno al 9%, o sea que lo está haciendo bastante bien. Y eso que este último mes, como os decía, ha habido un pequeño bajoncito, pero bueno. Luego el Russell 2000, que son las pequeñas y medianas empresas estadounidenses, que también, como creía que iba a haber una bajada de tipos de interés, que esto siempre favorece a las empresas pequeñas, porque les ayuda a pedir dinero a intereses mucho más razonables, y eso ayuda mucho a su crecimiento, pues veis que también desde entonces está rindiendo súper bien, con casi un 9% de crecimiento que lleva. Y luego por último tenemos otras aquí un poco más especulativas, sobre todo esta Inditex, ¿vale? Que la verdad que no sé ni por qué entré con una posición tan pequeña cuando lo vi tan claro, pero bueno, que llevaba una caída casi del 11%, y bueno, por lo menos los que seáis de España, o seguro que os suena la marca Inditex, la Zara, Bershka, y yo creo que es una empresa que en cuanto a la moda está muy asentada y que en el largo plazo va a seguir creciendo, porque, vamos, yo no sé vosotros, pero todas las personas que conozco que les gustan las compras, ya te digo yo que van a Zara, Bershka, Pull&Bear y todo el rollo. Y bueno, veis que desde entré lleva una rentabilidad del 10,2%, o sea que lo ha hecho bastante bien. El problema es que fui un poco cagueta, la verdad, porque estaba empezando y le metí 15 euritos de nada. Que bueno, porque ya veis que no ha servido para prácticamente nada. Pero bueno, esto lo que me da es una lección que aprender, que también hay que confiar más en uno mismo a veces. Luego los semiconductores, que para mí, yo sobre todo, si habéis visto el vídeo anterior lo sabéis, pero yo trabajo como consultor en temas de data e inteligencia artificial, y el mundo de los semiconductores es la base del futuro, porque al final todas estas empresas de tecnología, tanto las grandes como las pequeñas startups que están naciendo, todas al final utilizan estos microchips para correr todo el software y toda la parte de la IA. Y como veis también lo está haciendo muy bien, casi con un 10,5% de rentabilidad, que lo mismo, entré con una posición muy pequeña.
fallo mío. Luego Johnson & Johnson, que la verdad este es uno de los que más me ha sorprendido. Que entré, la verdad que un poco lo mismo, por empezar a probar un poco con la inversión en acciones. Y la rentabilidad que llevamos es un 13,5%, que la verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo. Y luego los últimos dos, que son los dos caballos ganadores de momento, que bueno, vais a ver que el oro lleva un 21%, pero muy empujado por la incertidumbre que hay en los mercados, y mucha gente se está yendo al oro, sobre todo también porque muchos países, principalmente China, están haciendo compras masivas de oro. En teoría se supone que para soportar un poco su divisa, es la idea. Según tengo entendido, que no soy ningún experto aquí en la materia. Que veis que lleva casi un 22% de rentabilidad. Que aquí sí que tiene una posición un poco más grande y aquí sí que lo noto más en la cartera, que teníamos casi 1.000 euros y ya son 1.200. Y luego la última, que esta también fue una apuesta, pero aquí sí que entré más convencido. Ya, en realidad porque es un sector que conozco un poco más, pero bueno, que es Alphabet Google, que para mí era una empresa que estaba súper infravalorada y todavía lo sigue estando. Y veis que ha hecho una rentabilidad llevamos un 52% de rentabilidad, ¿vale? Y eso que la posición es súper pequeña, pero que como veis está rindiendo muy bien. Y para mí, ya os lo dije en el anterior vídeo, que ya no solo por su buscador o por los modelos de IA, sino para mí la apuesta en Google a largo plazo está sobre todo en el tema de la computación cuántica, ¿vale? Que yo creo que van a ser, si no los líderes, seguramente vayan a estar en la pelea de este mercado. Y aparte de lo que es la propia cartera, tenemos aquí también esta posición de efectivo, que bueno, la tengo aquí sobre todo para que vaya entrando de forma automática las inversiones, pero que lo bueno en Trade es que es una cuenta remunerada y por lo menos te da un poco, aunque es creo que el 2% ahora mismo, o sea que no es prácticamente nada, pero bueno, al final más que en el banco hace seguro. Y como veis, el portfolio en Trade ha estado haciendo de momento muy bien, ¿vale? Al igual que el otro portfolio que tengo también en Interactive Brokers. Pero si nos vamos un poco utilizando la aplicación que uso yo, que es la de Track3, que si habéis visto mis anteriores vídeos lo sabéis. Que bueno, esta fue una aplicación que montamos yo y unos colegas, sobre todo porque nos gustaba mucho el tema de las finanzas y principalmente era para nuestro uso personal. Que bueno, al final han acabado entrando bastantes usuarios, pero que el objetivo inicial de esta aplicación siempre fue utilizarla nosotros para llevar un poco el control. Y bueno, al final, según vamos viendo cosas que nos gustaría tener en la aplicación, las vamos implementando. Pero bueno, aquí como veis, de momento llevamos un patrimonio de casi 47.000 euros, que mi idea era a principio de año como objetivo llegar a los 50.000, que yo creo que vamos a llegar. Y aquí sobre todo, lo más interesante vais a ver en el gráfico, antes de entrar ahora a la parte de cómo gestiono un poco esta parte de las inversiones y el ahorro, etcétera, vais a ver un pequeño salto aquí de ingresos, ¿vale? Que os explicaré de dónde viene, que ya os lo introduje en el anterior vídeo, que habíamos cerrado un proyecto, pero bueno, ahora os lo contaré con más detalle. Pero bueno, por haceros una pequeña introducción a Track3, para los que no hayáis visto el vídeo anterior, al final aquí tienes un poco tu dashboard, con un poco de resumen de tu situación financiera, por el tema del patrimonio, ingresos, gastos, y aquí puedes ir controlando tu presupuesto mensual. Que esto ahora entraremos en detalle, pero para mí es fundamental, antes de ponerte a invertir ni nada, tener un control absoluto de tus gastos y marcarte un presupuesto claro. Luego tendríamos aquí a la izquierda una parte de planes de ahorro, donde podemos ir configurando algunos planes que queremos alcanzar, por ejemplo, nuestro fondo de emergencia, o si queremos un plan para viajes, o por ejemplo en este caso, pues yo me he dejado aquí la huchita para cuando ahora en diciembre venga a Hacienda a darme el estacazo. Y luego en la parte de abajo tenemos un poco el rendimiento diario de las posiciones que tenemos en la cartera, ¿vale? Luego en la parte del resumen, pues bueno, aquí a la izquierda tenéis ya más el detalle de cada uno. Tenéis la pestaña de inversiones, donde tenéis un poco el resumen de vuestras inversiones, con las posiciones, con lo que tenéis por posición y activo. Un poco similar a la vista que teníais en Trade. Y luego para mí aquí está la más importante, que es la del presupuesto, ¿vale? Que aquí la idea es que te configures un presupuesto al mes, obviamente en función de los gastos que tú tengas. Yo en este caso, por daros un poco de contexto, todavía estoy en casa de mis padres, o sea que por suerte no tengo el gasto del alquiler, pero aún así, yo os lo digo por experiencia, antes de montar la aplicación y antes de meterme tanto en el mundo de las finanzas, mi idea en la cabeza es que estaba gastando en torno a 500 euros al mes, una cosa así, en comida, gasolina, toda la pesca. Y lo que me di cuenta después, cuando empecé a traquear,
es que realmente mis gastos estaban más cerca de los 750 que de los 500, ¿vale? Que eso es una diferencia de 250 pavos al mes, que si lo metes en una calculadora de interés compuesto, vais a ver que, sobre todo los que sois jóvenes, se nota muchísimo en el largo plazo. Pero bueno, aquí la idea en Track 3 es definirte un presupuesto, lo vas marcando por categoría. En este caso, yo normalmente lo tengo distribuido así: 240 de comida, que suelen ser para compras, etcétera, 120 de transporte para gasolina, que bueno, este es el que tengo idea de ir recortando poco a poco, porque como estoy remoto desde casa, cada vez utilizo menos el coche. Luego tendríamos esta de deporte, que es donde meto los gastos del gimnasio, y luego aquí otras dos de, pues eso, otros gastos puntuales y el tema de salir a comer fuera, que a mí me encanta. Y también te hace un pequeño registro aquí, pues de todas las transacciones. Ahora, ¿cómo hago yo con mis finanzas? Bueno, os lo cuento. Yo normalmente, en el momento en el que me llega mi ingreso del trabajo automáticamente, lo tengo marcado en el banco, que seguro que vuestra aplicación de banco lo tenéis también, para que en el momento que llega esa fecha y llega el ingreso, automáticamente mando creo que es un 60 y pico por ciento de los ingresos, los lanzo directamente a la cuenta en Trade Republic y a la de XTB. ¿Por qué es un 60%? Pues mira, muy sencillo. Al final, como tienes marcado tu presupuesto, pues ¿cuánto vas a mandar? Salario menos presupuesto. Punto. Y te dejas un pequeño margen que vas a utilizar por si algún mes te pasas o lo que sea. Pero bueno, que aquí lo suyo sé cómo deberíais tener vuestro fondo de emergencia, que por si no sabéis lo que es, tenéis también un vídeo en el canal sobre qué es el fondo de emergencia. No vais a tener ningún problema. Que al final, por haceros un pequeño resumen, el fondo de emergencia no es más que más o menos tener ahorrados, que aquí os recomiendo siempre que podáis, en una cuenta ciertamente remunerada, de 3 a 6 meses, dicen, pero bueno, que aquí yo sobre todo estoy más tranquilo cuando tengo por lo menos un año de gastos en líquido, y que te permite cubrirte ante imprevistos, pues se te rompe la lavadora o se te jode lo que sea del coche. Y de esta forma, pues no te jode el mes y te evita no tener que pedirte ningún crédito o lo que sea. Bueno, y aquí veis un poco cómo sería el tema de los planes de ahorro, que bueno, esto no me voy a meter en mucho detalle, pero aquí veis que tengo una parte que tengo ahora mismo en el banco que tengo que mover, pero echando leches, que vienen de los ingresos del mes pasado y tengo que empezar a distribuirlo para que no empiece a perder valor. Y por último tendríamos esta pestaña de ingresos, que aquí es donde puedes ir registrando pues, los ingresos de tu salario, de otros ingresos, dividendos, etc. Que aquí es donde el mes pasado tuvimos muy buen mes, porque si os acordáis el vídeo anterior os decía que estábamos a punto de cerrar un proyecto de freelance. Bueno, para los que no lo sepáis, yo aparte del trabajo hago freelance de desarrollos tecnológicos, de consultoría tecnológica, ya sea aplicaciones web, aplicaciones móviles, automatizaciones, inteligencia artificial, lo que sea. Así que bueno, aprovecho y si conocéis a alguien o necesitáis vosotros mismos cualquier servicio, no dudéis en contactarme, que me hacéis un favorazo para alcanzar esa meta de los 100.000. Y la última parte que tiene Track 3, que es esta parte de Volkswagen de aquí, que básicamente lo que te permite es, a partir de un ticker, que te devuelva toda la información de la acción. Esta es una parte que estamos todavía trabajando en ella, o sea que está un poco en beta, ¿vale? Pero que es bastante útil. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se vería con Realty Income. Al final, la idea que teníamos con este Volkswagen es que tuvierais a mano toda la información de una empresa, ¿vale? Las principales métricas del PE ratio, cómo ha ido cambiando, el earning yield, el free cash flow. Y si vais bajando, pues vais teniendo todo el detalle. Tenéis toda la parte de cómo ha ido evolucionando el reparto de dividendos, que veis que aquí, pues todos los años han seguido creciendo su dividendo, que esto siempre es bueno saberlo. Veis el ratio de payout sobre el free cash flow. Bueno, tenéis diferentes datos, un poco de cómo ha ido evolucionando el PE ratio. Tenéis temas de crecimiento y rentabilidad, de ingresos, beneficios por acción, cuál es su margen neto, el margen bruto, el margen sobre el free cash flow, cómo está manejando actualmente la empresa su deuda y un poco de la eficiencia de capital, lo típico del ROA, el ROE y el ROI, ¿vale? Pero bueno, esta parte está todavía un poco en progreso, o sea, sí que tenemos ya alguna parte implementada, como veis, que ya tenéis cierta información, pero bueno, que falta todavía refinarlo bastante. Y como habéis visto, la verdad que me alegra muchísimo contaros que ya vamos por prácticamente la mitad del camino y que al final, sobre todo los que seáis más jóvenes, aunque os parezca o no lo tengáis muy claro, es importante que vayáis aprendiendo sobre esta parte de finanzas, porque seguro que compartís las mismas dudas que yo sobre si nos va a quedar pensión o qué pensión nos va a quedar, y es importante que al final
pues eso, no dejéis el riesgo de todo vuestro patrimonio y vuestro futuro en manos del Estado, que es mucho mejor que tengáis también vosotros control sobre vuestro patrimonio. Y seguimos avanzando, pasito a pasito, todos los meses seguimos aportando a nuestra cartera y poco a poco vamos viendo cómo el interés compuesto pues va tomando efecto. De momento, como las carteras son bastante pequeñas, yo creo que en total suman de los 46 entre las dos carteras, yo creo que son unos 30 aproximadamente, más o menos. Pues bueno, todavía es cierto que no se nota mucho, porque al final, imaginaros que hiciéramos un 10% anual de esos 30.000, pues al final serían 3.000 euros, que si lo pones al mes, pues son 200 y pico euros al mes, que como comprenderéis no le cambian la vida a nadie. Pero ya estamos asentando las primeras bases para el futuro. Si queréis probar Track 3, os dejo por ahí el link en la descripción para que lo probéis. Que la verdad que si os apuntáis, a nosotros nos seguís ayudando a ir pudiendo dedicarle más tiempo para ir mejorando la herramienta, y cualquier feedback es súper apreciado. Y nada, si te ha gustado el vídeo no olvides dar un like y suscribirte para no perderte ninguna de estas actualizaciones de cómo vamos en nuestro camino hacia los primeros 100.000. Y como siempre, yo me despido. Adiós.